Veníamos contando, ¿no? Venimos hablando y mucho de la preocupación latente que tenemos en la República Argentina ante el avance de la segunda ola, que hoy también lo decía al comienzo del programa. Hay lugares en los que ya se está hablando, lugares del mundo en los que ya se está hablando de la tercera ola de COVID. Y cierto es que los ojos están puestos en nuestro país respecto a lo que pasa en las zonas de frontera. Cierto también es que ante los anuncios que se dieron desde Presidencia, la intención no es frustrarle la vida y mucho menos la economía a nadie, pero tratar de limitar lo más posible, todo aquel contacto o todo aquello que viene desde afuera. Por eso se pide encarecidamente que nos cuidemos más que nunca y por eso se pide encarecidamente también que tengamos muchísimo cuidado a la hora de pensar, por ejemplo, en vuelos internacionales. ¿Qué pasa en las fronteras? ¿Qué está pasando? Está acompañándonos el licenciado Atalía Laprovita, que por cierto es el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Atalía, gracias por el tiempo. Y los aplausos acá son una costumbre, por eso. Bueno, gracias, Ata. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Puede ser delegado de la Dirección Nacional de Migraciones porque informaste muy bien todo lo que los argentinos y argentinas debemos tener en este tiempo que nos toca vivir, el mismo cuidado con el que arrancamos la pandemia el año pasado y tal vez la misma guardia tan alta como en ese momento. Vos lo explicabas muy bien, no solamente por el aumento en los picos de contagio en la Argentina, en la región, en el mundo, sino fundamentalmente por esta llegada de la nueva cepa, por este riesgo latente que tenemos en nuestra región. Cuando hablas de la región, yo voy a ser un poco más, tal vez, un poco más concentrándonos en nuestra región. Corrientes. Corrientes limita con tiene dos pasos fronterizos que están abiertos a Brasil para el transporte de carga, Santo Tomé y Paso de los Libres. Esto nos pone a nosotros en Corrientes en una posición de riesgo. Por eso es que tenemos que trabajar de manera conjunta, y esto lo hemos dicho la otra vez cuando estuve en tu programa, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipios. Ayer se inició un proceso de vacunación para los empleados del centro de fronteras en Paso de los Libres. Un gran esfuerzo que viene llevando adelante el gobierno nacional, bueno, también la provincia destinando parte de las vacunas a fortalecer la salud de esos pasos fronterizos, los trabajadores esenciales en los pasos fronterizos. No podemos cerrar la frontera al transporte de carga. Imagínate, Daniel, si nosotros tuviéramos que frenar el vínculo comercial con el principal socio del Mercosur de Argentina, que es Brasil. Entran y salen más de 500 camiones diarios promedio, tránsito entre Brasil y Argentina, más de 500 camiones diarios. Esto representa más de 500 personas que están transitando de manera diaria por esos pasos fronterizos, con esto que vos estás muy bien representando. Aumento de contagios en el sur de Brasil, llegada de nueva cepa que no sabemos cómo va a reaccionar frente a este proceso histórico de vacunación. Por eso es muy importante que los argentinos entendamos esto, evitemos viajar al exterior en este momento, volvamos a evitar viajar al exterior, y el gobierno nacional ha tomado medidas muy acertadas, cerrando desde el 25 de diciembre del año 2020 los pasos terrestres para el ingreso a la República Argentina. A ver, ayer algunos medios a nivel nacional que quedaron expectantes de los anuncios o de lo que podía venir en cadena por el presidente en el día de ayer, pensaron otra cosa, pero en realidad me parece que el mensaje clave es este, ¿no? Tenemos que cuidarnos más que nunca, porque hay una sensación de relaje en buena parte de la sociedad y más aún el cuidado cuando todos los números, la Organización Mundial de la Salud habla claramente de lo que está pasando en Brasil, todas las miradas están puestas en un país que es nuestro vecino, justamente. Me gustaría analizar algunas cosas más allá de la responsabilidad individual de cada uno. En primer lugar, estamos en un momento histórico en el mundo donde hoy los países nos están peleando por devaluar, por exportar más, por importar menos. Estamos tratando de conseguir vacunas. El mundo está tratando de conseguir vacunas. Argentina es el país, conjuntamente con Chile y Uruguay, de los países que mayor proporción de vacunación tienen en su población.
amén de que Chile y Uruguay tienen una población sustancialmente mucho más baja que Argentina. Además, una dispersión mucho menor. Pero independientemente de eso, también hay que tener en cuenta que Argentina viene tomando medidas que son fundamentales. Cierre de fronteras para el ingreso. Sí, para el ingreso por pasos terrestres, para concentrar todo el control sanitario por lo que el Ministerio de Salud denomina corredores sanitarios seguros, Ezeiza y Aeroparque. Y fíjate, aún así se están falsificando PCR negativo. Estos pibes que vinieron en sus viajes de estudiantes de terminación de secundaria falsificando PCR negativo. Hay noticias del Paraguay, de gente de Argentina que estaba queriendo hacer lo mismo para cruzar ahora. Ahí está. Bueno, entonces, todas estas cosas tienen que ver con medidas que se toman, pero también con el respeto, que debemos atender a esas medidas, porque estos vivos nos pueden complicar la vida. Entonces, tenemos que ser conscientes de que el PCR negativo tiene una razón de ser. Y el aislamiento, cuando venimos del exterior, hoy hay que aislarse 10 días de vuelta. Es esencial, es estratégico, ahora, es fundamental. Pero ¿qué hacemos, perdóname, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese? Vos decís, está claro, uno no puede interrumpir el tránsito totalmente porque los camiones, los que trasladan buena parte del motor de la economía está dado desde ahí. Sí. Pero ¿qué se puede hacer con esa gente que de un lado y del otro se tiene que estar movilizando? Daniel, desde el primer momento en que esto arranca y cuando empezó, se empezaron a abrir parcialmente las fronteras allá por el 1 de abril del año 2020. Te acordarás que sí, en el primer momento se cerró todo. Y cuando se empezaron a abrir parcialmente las fronteras y se definieron los pasos por donde iba a haber comunicación de transporte terrestre, se establecieron claramente los protocolos a nivel nacional, pero no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Vamos al caso de Corrientes y Chaco, que nos toca de cerca. Corrientes y Chaco tienen protocolo para el transporte de carga. Los municipios tienen protocolo para el ingreso de transporte de carga. Y la incidencia de los transportistas sobre el aumento de contagio es ínfima. Es decir, no podemos echar la responsabilidad sobre el transporte de carga. ¿Se entiende? Porque hay protocolos y las empresas de transporte de carga han entendido esto y los trabajadores han entendido esto. Obviamente, ¿se encontraron casos de COVID en camioneros? Sí, se encontraron, pero esto porque los protocolos anduvieron muy bien. Se encontraron en los pasos fronterizos, se encontraron en el trayecto entre, por ejemplo, Paso de los Libres y el paso de Jama en Chile o Santiago de Chile, teniendo en cuenta el alto flujo que hay por nuestros puentes entre San Pablo y Santiago de Chile, o el paso de Jama para la exportación o la importación de bienes, de mercaderías por el Pacífico. ¿Se encontraron? Sí, se encontraron, pero está muy bien, esto habla muy bien de los protocolos, Dani. Entonces, me parece que hay que incentivar, sí, hay que tratar de vacunar, Ahora, me parece que también es importante atender a esta política estratégica de vacunación, teniendo en cuenta que es el proceso de vacunación más trascendente que tiene nuestra historia sanitaria en la Argentina y en el mundo. Dijiste política, dejando de lado ciertas mezquindades. Acá queda claro que esto es así. Me refiero a la política pública. No, pero yo lo cambio hacia el otro terreno porque cada uno quiere llevar agua para su molino y sacar provecho. Hace unos días yo lo escuchaba al gobernador hablando claramente de que, y me parece que esto forma parte del encuentro del presidente con los gobernadores, sí, alinearse y tratar de salir de esta situación de la mejor manera posible. Tenemos que tener una mirada común. Tenemos que tener una mirada común. No podemos tener miradas diversas en una problemática que nos cruza a todos y que cualquier error puede repercutir en vidas. No. Aquí no estamos hablando simplemente de un poco más o un poco menos de inversión o un poco más o menos de ingreso. Estamos hablando de vida. Entonces, es importante entender esto y me parece que hoy estos sectores que por allí estamos enfrentados de visiones diferentes sobre el desarrollo, sobre el crecimiento, sobre cómo transitar determinadas cuestiones, tenemos una mirada común sobre cómo avanzar. Podemos tener otras diferencias y sin duda vamos a seguir discutiendo sobre esas diferencias, pero en esto tenemos una mirada común y es importante que unamos esos esfuerzos. Lo último y cortito, acá hay mucha gente en Corrientes que puede estar pensando que tenía planificado, no sé, Semana Santa ir a algún lugar. Y acá hay mucha gente a través de Cablevisión que nos ven en buena parte de la costa del Uruguay, sí, habitantes de cada sitio. ¿Qué le decimos? En primer lugar, que aquellos que tenían previsto un viaje nos consultan mucho, Dani, y amigos, amigas en Corrientes que quieren viajar afuera, inclusive al Paraguay, quieren irse de vacaciones. Les decimos, traten de no ir, traten de postergar. Si no es esencial el viaje al exterior, traten de postergarlo. Postérguenlo.
Vacaciones se pueden tomar en el país o se pueden tomar en otro momento, afuera. Aquellos que tienen que ingresar a la República Argentina porque quedaron varados, porque estuvieron trabajando, se analiza caso por caso. Bien. Cuando no se puede entrar por Ezeiza, atendemos situaciones de unificación familiar, atendemos situaciones de emergencias sanitarias, atendemos situaciones de índole laboral. Hay muchas industrias que requieren de personal calificado que están en Brasil, que están en Paraguay y otros países. Atendemos esas situaciones, trabajamos articuladamente con diversos ministerios aquí en el Chaco y en otras provincias. Y también, obviamente, estas ciudades que están vinculadas que tienen un alto tránsito vecinal fronterizo, que tengan un poco de paciencia, sobre todo en este momento con el vínculo con Brasil. Esto se irá levantando paulatinamente, así como Corrientes y Chaco estuvieron en un momento separada por esta barrera sanitaria. Bueno, paulatinamente se fue abriendo. Lo mismo con Brasil y Argentina en estos pasos vecinales fronterizos. Talibà La Producta, muchísimas gracias. Gracias, Dani, por la invitación y esta posibilidad de divulgar estas cosas que son en este momento muy importantes.